Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Para mí, hoy es uno de esos días grandes porque tenemos un programa increíble con un gran invitado. Llevamos un tiempo trabajando en este capítulo porque, como todos sabéis, yo soy un gran creyente en la tesis del cobre y específicamente en lo que es el triángulo formado por Filo, José María y Los Helados, que forman una de las zonas geológicas más excitantes de la minería del cobre y yo diría de la minería actual en general. Por eso tengo el placer de presentar a Ricardo Daniel Martínez, que yo lo conocí gracias a una serie de vídeos que se nombran The Lundin Legend y que lideró los descubrimientos de José María, Vicuña y Los Helados en la década de los 2000. Para poner en contexto la leyenda que tenemos en el programa, voy a repasar un poco su currículum. Nacido en San Juan, Argentina, en el 62, casado y padre de 4 hijos, se graduó en Geología para la Universidad de San Juan en el 85 e hizo un posgrado en la Universidad de Akron, en Ohio, en el 87. Geólogo del gobierno de San Juan en la dirección minera y luego en el IPEM hasta el 91. A partir del 92 empezó de forma privada al desarrollo de explotaciones geológicas en toda Argentina y en varios países de América y Asia, encabezando el equipo de campo de Minería Argentin Gold, que descubrió un yacimiento de oro en el Veladero de San Juan en el 99. Del 2002 al 2007 trabajó para el Grupo Lundin en el descubrimiento de José María, Vicuña y Los Helados. En 2003 inició Argentina Minera S.A., empresa de exploración y con amplia cartera en proyectos en la provincia de San Juan. En el 2018 la empresa fue adquirida por Fortescue Metal Group, en el cual fue gerente hasta diciembre del 2020. Ocupa desde hace más de 25 años posiciones en la Cámara de Minera de San Juan, Grupo de Empresas Exploradoras de Argentina y fue vocal de la Cámara de Empresarios Mineros. A día de hoy es consultor privado en temas geológicos, mineros en general, y desarrolla también distintos proyectos propios. Dicho esto, Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? No se te escucha, Ricardo, micro. Buenos días, Amadeo, perdón, y a toda tu audiencia, a todos tus inversores y a la gente que sigue tu blog. También un muy buen día aquí desde Argentina. La primavera argentina es muy linda y muy soleada. Perfecto. Encantado de saludarte y agradecerte que hayas tenido tiempo para dedicarnos y estar en el programa. Con Ricardo hablamos que sería muy interesante para el programa de hoy si nos pudiera hacer una perspectiva histórica de la zona minera y si podíamos explicar de esta forma el gran potencial que tiene el distrito. Él ha podido preparar unas diapositivas con el que nos va a realizar su exposición. En el caso de que estés escuchando este programa en formato podcast, recordarte que puedes descargarte el material de nuestra web para poder seguir todas las explicaciones que va a hacer Ricardo. Así que, sin más, Ricardo, todo tuyo. A ver qué nos explicas. Bueno, muchas gracias, Amadeo. Bueno, primero, agradecerte por esta posibilidad de hablar de ya hace un par de décadas atrás. Pero vamos a empezar un poquito más atrás y vamos a comenzar. En general, voy a dar un detalle de lo que pasaba en la minería argentina al principio de los 90, lo que pasó durante todo un lapso de tiempo donde hubo muchísima exploración y donde este grupo de inversores, el grupo Lundin, encabezado originalmente por Mr. Adolf Lundin, que fue el creador del grupo y luego seguido específicamente en el plano minero por su hijo y gran amigo que recientemente se fue a algún lado a desarrollar otras cosas, don Lucas Lundin, y hoy continúa en la tercera generación lideradas por Adam, Jack y Williams y todos los chicos de la tercera generación. Siempre ha sido un gusto y una distinción profesional poder trabajar con ese grupo desde sus inicios en la Argentina, desde mi punto de vista y desde mi participación.
junto a también un gran amigo que quiero mencionar al principio, seguramente lo van a ver en distintas exposiciones de que están citadas aquí, el doctor Patricio Jones, que es un geólogo también, no me gusta decir retirado porque los geólogos no nos retiramos, pero ya que tiene una amplia experiencia y que hasta hace poco hemos seguido trabajando juntos y hoy también por ahí hacemos algunas consultorías juntos. Bueno, vamos a hablar entonces de la historia del descubrimiento inicial o los primeros desarrollos, habría que decir, de los proyectos de cobre y cobre-oro en una faja. En Argentina o en el español que hablamos aquí en Argentina le llamamos faja a lo que sería un sector geográfico eh, Ujú. desde el Cerro del Toro, que es un cerro conocido porque se encontraron momias incas y algunos otros yacimientos arqueológicos en su extremo sur, hasta el Cerro del Potro, que es otro punto limítrofe entre Argentina y Chile, unos 250 kilómetros más al norte, y que en algún momento en la literatura geológica fue bautizado como The Gap, o el gap, o la brecha, digamos, entre dos cinturones mineralizados muy prominentes y muy conocidos, que era el cinturón de Maricunga al norte y el cinturón de la Faja del Indio hacia el sur. Estamos hablando entre los 28 a 31, 32 grados de latitud sur sobre la cordillera de los Andes en el límite argentino-chileno. Entonces digo yo aquí que es una historia de perseverancia y resiliencia técnico-financiera y ustedes lo van a poder ver y advertir en esta charla, porque como siempre, un yacimiento no lo encuentra ni una sola persona, ni en una tarde de excursión geológica. Un yacimiento se encuentra por un grupo de trabajo, normalmente multidisciplinario, y durante mucho tiempo y con mucha inversión, reinversión con cambios de conceptos y fundamentalmente con esto que puse ahí, perseverancia y resiliencia, porque no siempre las cosas van bien desde el principio. Entonces, si empezamos a, a ver la presentación que estoy tratando de moverla, eh, ahí estamos. La minería argentina siempre fue, durante el siglo XX, una minería siempre estatal o paraestatal, es decir, todo era estratégico y todo era algo que no estaba reservado para la industria privada, sino para el Estado. Obviamente eso involucra el concepto del nacionalismo que privaba en la Argentina con varios gobiernos militares en distintos tipos de etapas, pero básicamente ocupando casi todo el siglo XX. Para inicios de los 90, como ustedes ven en el gráfico de la izquierda arriba, Argentina producía para un consumo básicamente nacional una suma total del orden de $400.000 de productos minerales o de base minera, que había evolucionado en esos primeros años de la década alrededor de 510.000 dólares para el año 95. Recordemos un hecho importantísimo que fue durante el 93, perdón, año 1993, el gobierno del doctor Menem se promulgó una serie de leyes entre el 95 y el 93 y el 95. Fundamentalmente la ley 24.196 de inversiones mineras y luego eh, eh, una serie de acuerdos mineros nacionales y de cuestiones ambientales que perfeccionaron todo el esquema del desarrollo minero argentino y comenzó una amplia campaña de exploraciones sobre yacimientos obviamente al principio conocidos y que después fue dando curso a futuros descubrimientos. Quizás el yacimiento anterior más conocido era el yacimiento Bajo la Lumbrera, que cerró en el año 2018 tras haber sido explotado desde el año 96. Vamos a empezar justamente con el grupo Lundin hablando de minera lumbrera. Y después abajo a la derecha tenemos un esquema básicamente actual de los primeros 9 meses de exportaciones mineras del país en este 2022, que llegamos cerca de los 3.000 millones de producción minera, que es prácticamente toda exportable y que se basa fundamentalmente en oro y cobre, perdón, oro y plata, y que al momento no tiene hoy una actualidad de minería de cobre productiva y se está sumando muy de a poco, pero ya está siendo bastante importante la producción de litio, fundamentalmente a Sí. nivel de carbonato de litio.
Eso te iba a decir, si aquí también incluía el litio, porque últimamente, ¿no?, se están desarrollando muchas minas en Argentina de litio. Exactamente. Esto es un estatus actual de lo que es el panorama minero de la Argentina hoy, con más de 110, 120, casi 120 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, de los cuales hay 18 en producción. Este, la mayoría de oro y plata y la segunda mayoría de litio, pero Ujú. todavía la mayoría de los proyectos de litio está en la etapa entre factibilidad y construcción. Hay Sí. muchos proyectos de cobre, uno en etapa de construcción que es José María, hay varios en la etapa de prefactibilidad, factibilidad, localizados fundamentalmente en el sector central de la Argentina, San Juan, Catamarca Ujú. y al norte en Salta, y luego una amplia mayoría de los proyectos activos de oro y plata en lo que se denomina la Patagonia Argentina o en Santa Cruz. Ujú. Y por supuesto que tenemos una amplia cartera de diversidad. Acá tenemos abajo a la derecha la cantidad de proyectos de oro, de litio, de cobre, de plata y de otros. Por lo tanto, Argentina hoy tiene un amplio panorama de exploración avanzada y desarrollo de la exploración inicial, pero fundamentalmente también está llevando adelante una serie de proyectos que están muy cerca de ponerse en marcha, y esa es la gran expectativa del mercado del litio y del cobre, todo obviamente relacionado con la electromovilidad. Ujú. Entonces ahora volvemos al 92, año en que el grupo Lundin se interesa y participa en la licitación original de la mina Bajo la Lumbrera, o el proyecto Bajo la Lumbrera en aquel momento, un proyecto de cobre-oro localizado en la provincia de Catamarca. Desarrolla su factibilidad entre el año 92 y 94, y a partir de la compra del primer 50% por parte de MIM, Mount Isa Mines de Australia, termina luego, y básicamente por el efecto, por los problemas del efecto tequila en aquellos años, vendiendo el segundo 50% a un consorcio de Rio Algom y North, también australianos, por otros 500 millones de dólares. Por lo tanto, un negocio original de la familia o del grupo Lundin minero de inversión del orden de los 20 millones redunda en una venta de casi 700. ¿Qué has dicho? Esos, El problema tequila, ¿qué significa? el problema tequila fue una crisis financiera basada fundamentalmente en activos financieros en México, que Ajá, produjo un efecto parecido a lo de Enron, de menor escala, pero muy parecido a lo de Enron en el 2008. Y que hizo que los perfecto. mercados financieros se pusieran muy duros para financiar proyectos de alto riesgo, como es básicamente la minería. Me Y en parece, aquel claro. momento, Argentina, pongámonos también en esa época, quizás también como hoy, no han cambiado mucho los riesgos, pero Argentina estaba naciendo la minería internacional y era poco conocida la posibilidad de éxito de esos proyectos. Muy bien. Pasemos a una cosa que sucedió inmediatamente posterior o durante ese proceso de venta de Bajo la Lumbrera. El grupo continuó tratando de extender las tareas de exploración en Argentina, y ahí ya decididamente con nuestro equipo, y aquí pongo al doctor Patricio Jones y en mi caso personal como gerente de exploración nacional y como gerente de exploración de campo, en mi caso, comenzamos una etapa muy, muy importante donde adquirimos prácticamente 1 millón de hectáreas de propiedades y vamos seleccionando distintas propiedades hasta que llegamos a lo que fue el descubrimiento del proyecto Veladero. Hoy la mayor mina de oro que se conoce en Argentina y una de las 20 primeras del mundo en tamaño, Ujú. está siendo explotada todavía desde el año 2005 por Barrick Gold. Esa propiedad se vendió a una empresa americana que se llamaba Homestake en el año 99, y también fue una inversión del orden de 20 o 22, 18 a 20 millones de dólares, y fue comprada en el mercado a más de 300 por Homestake Mining, que era una empresa americana, la más tradicional de oro del mundo de aquel momento, la más larga data. Había cumplido 125 años en aquel momento. Entre el 99 y el 2001 se hizo la factibilidad de Veladero, que tuve el orgullo de dirigir, hasta producir el informe a la SEC, es decir, a la Bolsa de Nueva York, donde cotizaba la empresa, y estaba muy cerquita de tomarse
la decisión de construcción por parte de Homestake del proyecto Veladero, que es un proyecto de oro epitermal de puro óxido muy, muy importante, de alta ley en los inicios, y de casi 18 o 17 millones de onzas contenidas de oro en aquel momento. Y la empresa fue adquirida, Homestake fue adquirida por Barrick Gold. Y a partir de ahí, bueno, ya Ujú. la historia del proyecto continuó bajo la estructura de esa empresa. ¿Qué pasó ahí? En el año 99 la empresa se desprende de Veladero, pero rescato este pequeño informe que es de abril del 99, donde con otros geólogos y a raíz de algunas recomendaciones de algunos geólogos chilenos y de un geólogo canadiense, americano, perdón, que vivía en Chile en aquel momento, que había trabajado en la región, fuimos a tratar de visitar lo que en aquella época se llamaba Vicuña. Lamentablemente nos sorprendió una tormenta de nieve, ya era tarde en la temporada, en abril ya es un momento que puede nevar en cualquier momento, nos pasó así, entrando por Chile, y llegamos caminando bajo la nieve a casi hasta el a lo que hoy se conoce como filo del sol, y solamente y con Ujú. muy poca visibilidad pudimos recoger muestras, ponerlas en nuestras mochilas y volver rápidamente a donde habíamos dejado las camionetas varios kilómetros ladera abajo en el lado chileno sin haber podido ver el yacimiento o la anomalía, llamémosle, pero solamente con las muestras y con algunos mapas, hicimos un consejo a Lucas Lundi en aquel momento, destinatario de este informe, que decíamos que era una oportunidad única para abrir un nuevo distrito que estaba totalmente subexplorado, como había sido el distrito del Indio, ubicado más al sur, unos años antes. Entonces, que había que usar nuevos conceptos de exploración y que nosotros habíamos desarrollado en Veladero en aquellos momentos, justamente gran parte de ese nuevo conocimiento con nuevos modelos. Con lo cual, dejo esa reseña porque yo seguí en ese momento trabajando en la factibilidad de Veladero, nos olvidamos de Vicuña, pero sí Tenke Mining, que era otra compañía del grupo Lundin y que estaba inactiva por un proyecto en el Congo en aquel momento. El nombre de Tenke viene justamente de un proyecto, una gran mina hoy de cobre de alta ley en el Congo. Esa propiedad estaba inactiva por problemas de guerras civiles y cosas en ese momento. Entonces, Ujú. cuando yo me desprendo de Veladero por la venta a Barrick, hablo con Lucas Lundin, quien estaba corriendo la carrera París-Dakar en moto en aquel momento, y a través de un teléfono satelital me dice, vete de vacaciones y cuando vuelva yo a Canadá me hablas y vemos qué hacemos en Argentina. Entonces rescaté esta presentación, es histórica, es de principios del 2002, donde Ujú. le pongo o le ponemos junto con Patricio a Lucas cuáles eran las razones por las cuales había que volver a Argentina, a pesar de que Argentina, por la crisis justamente de inicios del 2002, donde tuvimos 5 presidentes en 7 días, todo el mundo escapaba. Entonces, justamente, como conocíamos a Lucas, le dijimos, es el momento que vos puedes entrar de vuelta. Y le decíamos que se había invertido muchísimo en exploración, que se conocían muchas áreas que estaban antes en grassroots y que había una potencialidad de conseguir propiedades a mejores precios. Lots of opportunities are open, le decíamos. Y bueno, obviamente nos hizo caso, le presentamos un presupuesto que fue hecho en Chile junto a Adolf y a Lucas Lundin unos meses después, y ya se organizó la subsidiaria de Prominsa o Desarrollo de Prospectos Mineros S.A., quien es hoy todavía la empresa que tiene bajo su custodia, en este caso, la propiedad o el yacimiento de José María, que luego vamos a ver cómo sucedía en aquellos años. Entonces, fines o mediados del 2002, el grupo Lundin apuesta otra vez a la Argentina, a pesar de la crisis, y formamos de vuelta un equipo interesante donde de buenas a primera comenzamos a tomar áreas y empieza otra vez esta buena inversión, digamos, temprana otra vez en la Argentina. Me he permitido acá poner lo que significa hoy el grupo Lundin. Creo que hoy, obviamente la mayoría de los inversores y los oyentes de estas charlas conocen de quién se trata, pero ampliamente diversificados en el mundo, con amplia presencia en Sudamérica y en algunos países de los que se llaman de riesgo en el mundo. Entonces voy a ir otra vez a 2002, quizás mediados, junio del 2002, recuerdo, se hacía o se hace cada 2 años en Argentina una exposición que se llama Argentina Mining,
Y en aquella 2002 presentaba yo, siendo todavía consultor, ni siquiera personal de la empresa, pedía autorización para publicar este análisis geológico muy básico, pero quizás premonitorio, y gracias a Dios, muy de buenos resultados a partir de ahí, que hoy alberga posibilidades no solamente para el éxito financiero de los grupos inversores y de sus accionistas, sino fundamentalmente algo que rescatamos mucho de lo que es la nueva minería, que es el derrame económico, la sustentabilidad, el trabajo digno y fundamentalmente la apertura de posibilidades para una amplia movilidad social en Argentina y en todos los países donde la minería se inserta. La minería ha cambiado, no es solamente una industria extractiva como mal se nos clasifica, sino que hoy es una industria que sienta asentamientos en lugares donde no puede haber otra actividad, muy lejano de las urbes, y donde se produce fundamentalmente una movilidad social de todos sus empleados muy fuerte, que hace que los hijos de personas prácticamente analfabetas o que tienen muy poca educación puedan llegar a ser universitarios, y estamos viendo ya, por suerte, los resultados de estos 20 o 25 años de la minería insertada en distintas localidades argentinas. Decíamos entonces en ese momento que los objetivos eran fundamentalmente discutir las potencialidades de aquel sector, indicar la continuidad de los modelos de alteración entre los dos belts o entre las dos fajas del terciario volcánico, correlacionar estas estructuras a nivel de la posibilidad de yacimientos epitermales y de pórfidos, y hacíamos una descripción somera de las experiencias que se habían tenido. Aquí está un poco en verde en la parte superior al norte el cinturón de Maricunga, donde hay muchas minas activas del lado chileno. El cinturón en amarillo, donde hay muchas minas activas de oro y de cobre, fundamentalmente hacia el sur y hacia el sur de Santiago, en el lado chileno. Y ese sector naranja en el medio, que es la faja o el gap anterior entre las dos zonas, que nosotros decíamos que era bastante importante y que había recibido muy poca exploración. En el 2002 solamente había 6 prospectos o proyectos iniciales que habían recibido algún tipo de sondaje o perforación de exploración minera, todas en su fase inicial, y que si uno lo considera versus la densidad de proyectos o prospectos hacia el norte o hacia el sur, ve obviamente por qué se llamaba el gap. El gap era Claro. básicamente falta de exploración. Decíamos entonces que entre el 94 y 2001 había habido una exploración inicial, toda prácticamente superficial, con algo de geofísica, que había dado muestras de algunos éxitos en algunos de estos proyectos iniciales, que están ahí numerados, entre ellos Vicuña, fundamentalmente del lado chileno, pero que veíamos fundamentalmente desde de esta aplicación de nuevos conceptos. Veíamos un área de litología y geometría de zonas alteradas que eran elongadas norte-sur, que estaban afectadas por cruces de estructuras oeste-noroeste y nor-noreste, que tenían amplios desarrollos verticales, es decir, en elevación, con pilares de lo que llamamos pérmico-triásico o de la geología de basamento de esta zona, que eran zonas menos areales que las hacia el norte y hacia el sur, es decir, las zonas de alteración eran más concentradas, pero que tenían una expresión vertical más potente, de varios miles de metros en algunos casos. Entonces comparábamos esta geología en una sección estratigráfica y la poníamos a consideración entre los dos belts y veíamos, para no hacerlo muy técnico a esta conversación, que prácticamente era la misma conformación geológica, quizás en algunos casos apretada en lo vertical por una cuestión fundamentalmente tectónica o estructural. Los geólogos que estén escuchando esta presentación obviamente van a tener ese concepto, y es parte de lo que también han dicho todos los papers publicados sobre el área de esta región. Nosotros asumíamos en aquel momento un rift, es decir, una zona distensiva de apertura de estructuras en el Eoceno, que es el terciario inferior, donde se formaban cuencas distensivas que son normalmente, como se llaman, pull apart o romboédricas, de formas rómbicas, Ujú. donde el estrés principal, que es el que presiona y el que produce las compresiones y las distensiones, migraba desde ser oeste-noroeste a oeste-suroeste, y eso producía una serie de desplazamientos
de estas estructuras anteriores de rumbo noroeste por parte de las estructuras de los desarrollos de sistemas andinos o norte-sur y que daban estilos de mineralización con rumbo noreste, como fundamentalmente hoy se prueba fundamentalmente en Filo del Sol y también en José María. Teníamos un modelo geológico en aquel momento de sílito que adaptábamos a esta situación con los modelos de tipo el indio en la parte superior y que interpretábamos que en estas zonas nuevas podían tener una expresión más profunda hacia el sector de los pórfidos. Y construíamos una sección, digamos, un cartoon, como se llama, una caricatura geológica Sí. de lo que significaba el proyecto Vicuña, hoy fundamentalmente denominado con el sector central de Filo del Sol, donde ya observábamos una estructura tipo diatrema o de domos superpuestos, de domos intrusivos, donde evidentemente había una conexión o una potencialidad de pórfidos y brechas. Que se describían dentro de la secuencia estratigráfica y que iba migrando hacia modelos de vetas verticales en maranceles y otros modelos de bretas y brechas en la zona de gemelos o potro o lo que hoy se llama portones. Entonces ya teníamos una comparación, al menos en la cabeza, donde decíamos, conocíamos Veladero, habíamos producido un descubrimiento importante, conocíamos Pierina, que estaba en ese momento en Perú en franca explotación y que había sido descubierto a mediados de los 90, Yanacocha, que lo tenía Newmont en explotación y que eran modelos muy parecidos entre sí, y decíamos, este modelo compara muy bien con Vicuña, mirándolo en una vista sur-norte, mirando al oeste. Y fíjense, la escala es... Se te está como cortando A ver, el sonido. A hola, ver. hola, ¿estamos bien? Sí, mejor. ¿Puedes volver a repetir? Has dicho más o menos que ya podíais tener un modelo que estabais comparando en la cabeza. Exacto, exacto. Estábamos comparando lo que se llama en inglés el vertical stacking de la alteración o la superposición vertical de las alteraciones y tipos de alteraciones de sílica, de baggisílica y otros tipos de geología que están ahí listados, comparando los sistemas de alteración y su gradación vertical. Comparábamos esta zona de Vicuña o Filo del Sol con Veladero, que ya se había descubierto, con Pierina, que estaba en desarrollo, ya produciendo en esos años, Yanacocha también por parte de Newmont, y veíamos que había muchas similitudes con el modelo del vertical stacking o la secuencia de alteración del área de Filo del Sol y gemelos y algo en Maranceles, y otorgábamos en virtud de eso el potencial de comparar esos modelos conocidos de mineralización epitermal. Entonces terminábamos armando una serie de eventos geológicamente sucesivos con el rift terciario original, la faja de pórfidos de Maricunga hacia el norte, después un vulcanismo intenso entre los 28 y los 21 millones de años, similar a la faja de Maricunga, otra extensión y levantamiento con stocks o con intrusivos diuríticos que pueden ser ricos en cobre, entre los 18 y los 13 millones de años, después flujos dacíticos de una formación denominada formación Tambo, que son muy categóricamente regionales e importantes en toda la faja, y con los últimos eventos de alteración y potencial mineralización que se habían descrito para áreas más al sur y áreas más al este de esta región, incluso hacia el interior de la Argentina. Con lo cual llegábamos a una serie de conclusiones fundamentalmente que nos llevaban a que esta potencialidad, había muy importante potencialidad de continuidad de yacimientos en el arco volcánico terciario entre los 28 y los 31 grados de latitud sur. No se poseían en ese momento dataciones radimétricas y estudios detallados, pero dábamos una visión formal de la potencialidad del área y obviamente aconsejábamos a la empresa y a sus inversores tener una amplia concentración de proyectos en esa región. Fue así que comenzamos, y acá está un poco lo que ya está escrito en los informes posteriores del área de Vicuña, un poco la secuencia de lo que se había conocido antes del 2001, lo que se hizo por parte de la empresa en el 2001, y a partir de ahí el programa de adquisición de propiedades y desarrollo inicial de los descubrimientos posteriores que vinieron a darse en José María,
a volver a explicar otra vez Vicuña o Filo del Sol con mayor detalle y a producir los descubrimientos iniciales en los helados. Entonces, esta presentación que hacíamos en Londres a los distintos inversores del grupo de distintos orígenes a mediados o sobre junio del 2004, decíamos que se habían perforado casi 4.000 metros entre el 2000 y 2001 en Filo del Sol. Están ahí descritos los lugares donde se había perforado y los números de las perforaciones, y que habíamos reinaugurado esa perforación en el año 2004, perforando pozos en la parte norte, especialmente en las zonas no exploradas del target, y que habíamos tenido un pozo, y lo nombro acá específicamente porque después voy a dar la relación, el pozo 28, ubicado en la parte superior, que tenía 222 metros de punto 66 de cobre y que incluía 38 metros de 1,75 gramos por tonelada de oro, especialmente en la parte inferior del pozo. Ese pozo tenía un poco más de 200 metros de profundidad y en ese momento, con máquinas de aire reverso, era como un poco el límite de la perforación. Vuelvo a traer esa zona a la vista. Aquí en el gráfico de la izquierda, en la parte superior, ustedes ven una sección entre el pozo 1, 2, 4 y 6, que luego está representada en la derecha. Y esa zona del pozo número 4 es básicamente la zona que nosotros tratábamos de alguna forma de penetrar más profundamente por las evidencias en superficie y por los datos de la profundidad hasta 200 metros. Y bueno, no nos daban las máquinas en aquel momento para poder ir más abajo en aquellas latitudes. Recordemos que el proyecto tiene casi 5.200, 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Describíamos también en esta misma presentación los primeros 8 o 9 sondajes del proyecto José María, donde se habían producido el descubrimiento de una mineralización de oro y cobre, fundamentalmente en la parte superior de este proyecto, y que había sido descubierto con geoquímica de taludes, con los mapas que están sobre la izquierda del dibujo, las anomalías de oro, de cobre y de molibdeno superpuestas, y que daba origen a este descubrimiento que a partir de esa época tuvo un desarrollo inicial bastante fuerte y que construíamos también en una sección oeste-este, es decir, desde el tope de la cordillera en la izquierda hacia abajo, con una variación sistemática de los intrusivos y de los tipos de yacimientos o potenciales yacimientos que podíamos encontrar en cada una de las regiones. Quiero volver a reseñar, a pesar de que está indicado, que vayan viendo las fechas de estas presentaciones. Claro. Y lo mucho que se tarda en ir construyendo un modelo que tiene más de 1.500 metros de exposición vertical y donde uno va construyendo el puzzle o el rompecabezas con muy pocos datos iniciales y luego sumándole cada día mayores datos. Entonces, en aquella presentación a nuestros inversores europeos, digamos, que se concentraban en Londres en aquel momento, con distintos analistas, les decíamos, primero fue Alumbrera en la Argentina, hemos tenido siempre suerte, primero fue Alumbrera, luego hicimos Veladero, y ahora está en producción con Barrick, o casi en producción, y decíamos, tercero será Vicuña o José María, y poníamos como en las películas de terror, continuará. En algunos momentos, y mi concepción del nombre de película de terror viene justamente porque muchas veces el mercado no entiende que primeros descubrimientos de baja ley o de leyes bastante discretas pueden liderar positivamente para descubrimientos de mayor o de mejores perspectivas. Y ese justamente es uno de los casos más importantes que hoy se puede destacar del proyecto Filo del Sol. Muchas empresas lo han mirado, grandes empresas lo han mirado durante todos estos años y han tenido la concepción de que parecía un yacimiento de baja ley o de poco potencial. Bueno, decíamos en aquel momento que no habíamos tenido suerte en Argentina, pero fundamentalmente habíamos tenido mala suerte perforando Filo del Sol en pozos profundos. Y acá solamente rescaté poner un par de fotos de las columnas de hielo que se hacían en cualquiera de las máquinas de sondaje, cuando por alguna razón se paraba un sondaje unos pocos minutos. Y rescato que estas fotos son de febrero, del mes de febrero, que aquí es pleno verano, en el año Claro. 2006, donde las Ah, temperaturas yo, normales son de 15 a 20 grados bajo cero en la noche. Sí, no, yo te iba a preguntar, ¿no? Y es una de las preguntas que tenía, es,
¿qué problemas no plantea el trabajo a esa altitud, tanto lo que sería exploración como en una posible producción, ¿no? De cara al futuro. Estos de 2005 estás enseñando pues claramente los problemas con que se te hielan los testigos, las máquinas, y creo que a día de hoy, casi 20 años después, sigue habiendo muchos problemas para hacer campañas de invierno, ¿no? O hasta explorar en según qué momentos del año. Entonces, como experto, evidentemente has trabajado allí de la zona, si puedes poner un poco de luz a todo esto. Bueno, obviamente las maquinarias han ido evolucionando, las instalaciones y las medidas de higiene y seguridad del trabajo han ido mejorando. Y hoy si tú tomaras una foto en una máquina de sondajes ahí mismo en Filo del Sol, verías que es todo un concierto de boxes y de máquinas todas winterizadas, como se llama, o preparadas para el Mm, invierno, donde todo se hace bajo áreas calefaccionadas, incluso durante el día si es necesario, y donde la gente está preservada fundamentalmente por un techo y paredes que antes no se Se hacía, ¿no? construyen como casetas, ¿no? Calafectadas Son, para que son las containers, personas puedan trabajar. Ah, muy son, bien. son containers winterizados, aislados, donde incluso hay calefacción o incluso en algunos casos, no lo sé en este momento si es la práctica normal, hay inyección de oxígeno a baja presión. Es decir, tú puedes oxigenar los ambientes, Mm, tal cual los calefaccionas, puedes oxigenarlos de forma que la gente tenga una plena disponibilidad o que se que se suba la cantidad de oxígeno en el ambiente de forma tal que vale. los empleados tengan mejores posibilidades de trabajo y no sufran tanto el cansancio, ¿no? Trabajar a estas alturas produce obviamente un cansancio mucho mayor que a alturas normales. ¿Y qué Entonces, pasa, y qué pasaría en una posible producción de cara explotación. al futuro? Sí, Bueno, ¿cómo se haría, digamos? serían cosas similares. Hay yacimientos en Chile donde las máquinas, te hablo de los camiones, las máquinas Ajá. perforadoras, las máquinas cargadoras, tienen oxigenamiento de cabinas. Para las grandes alturas. Y obviamente están winterizadas o están preparadas con calefacción y como corresponde, con turnos cortos, rotaciones de personal más cortas. Existe hoy todo lo que se llama una política de seguridad, de higiene personal y de medio ambiente para trabajos de altura que se ha Mm, desarrollado fundamentalmente en los últimos 20, 25 años en minas en operación en lugares extremos. Y cito Chile o Perú porque son los casos más comunes, pero también los hay en Grasberg, en Indonesia. Es decir, hay distintos lugares donde la altura ha sido un problema y que se ha atacado en distintas formas y toda esa experiencia hoy existe, ¿no? muy bien, gracias. Hoy tenemos, luego de 20 años de exploración, cientos de millones de dólares de inversión por parte de las distintas empresas, pero fundamentalmente por el grupo que ha estado presente en esta región siempre o que ha mantenido las propiedades en sociedades con Jogme, que es una empresa del gobierno japonés, en sociedad con algunas otras empresas que han participado en algún momento, pero que ha sido fundamentalmente defendido por la presencia de un grupo con mucha perseverancia y con básicamente la credibilidad en un equipo original de geólogos que luego nos retiramos, pero quedaron la gente que venía después, geólogos más jóvenes, geólogos muy talentosos que han continuado toda esta búsqueda y este desarrollo de estos proyectos. Y aún hoy, y lo vemos con los resultados fundamentalmente de Filo del Sol, José María ya está en un estado de avance y de infill para certificar mejores condiciones o mejores detalles de la factibilidad final en su proceso de preconstrucción y que avanzando hacia construcción. Y fundamentalmente también lo vemos en la expansión muy importante que ha tenido el yacimiento de los helados en los últimos meses o años, donde se sigue encontrando fuerte cantidad de mineral de alta ley o de potencialidad de alta ley, que hoy hace que el distrito ya sea un distrito de Big Elephants, como se le llama en el lenguaje de la inversión, donde mucha gente todavía se rasca su cabeza de cuál es la economicidad de estos depósitos,
pero que cada vez que aparece un pozo en los helados o en Filo del Sol, o el mismo José María, que tiene una superposición de oro y cobre muy cercana a la superficie, y el valor de los metales y la electromovilidad y la falta de producción de cobre en el mundo y la falencia entre la demanda y la producción que obviamente se va acrecentando en el tiempo mientras más uso de cobre intensivo se hace, vamos viendo con mejores ojos toda esta economía regional y que ya prácticamente nos hace ver que este sector de la cordillera latinoamericana, en este caso Argentina, argentino-chilena, va a ser un desarrollo importante y va a ser un lugar donde se van a albergar muchísimas expectativas, no solo de crecimiento de estos depósitos, sino también de nuevos descubrimientos. Hay muchas anomalías, muchos targets que todavía no han sido perforados o que no han sido explorados en todo su contexto y que justamente el conocimiento que se está desarrollando en Filo del Sol, en el mismo José María o en Los Helados, va a traer seguramente esa experiencia que hace falta para identificar nuevas posibilidades, nuevos targets y descubrir o alumbrar nuevos depósitos minerales, esperemos de cobre y cobre-oro, que es una significativa combinación para la economía de los yacimientos, haciendo muy superiores a este tipo de mineralizaciones de las que solamente contienen cobre. Eh, Volvemos otra vez al inicio de esta presentación, un poco ya terminando y abriendo el espacio para las preguntas. Y el homenaje a los que iniciaron todo esto, ahí está en la foto superior en el centro, Lucas Lundin, a la izquierda al final Patricio, a la izquierda, a la derecha al final eh, yo, trabajando en otros proyectos a principios de los 90, el primer campamento que construimos en José María en el año 2004, le llamábamos el Tren Fantasma por la forma que tenía. Este, el pozo número uno, descubrimiento, que fue un pozo muy importante inmediatamente del primer descubrimiento, y como fondo en el pozo 2, en la época de exploración del 2005 o 2004, en aquellos años en la cordillera argentina. Seguimos creyendo, seguimos fundamentalmente desarrollando junto con muchos geólogos argentinos que han venido después a ayudar a este grupo, el talento y la perseverancia de esas dos figuras que vemos en la pantalla, Mr. Adolf y Lucas, grandes amigos. Tuve el privilegio de ser amigo de Don Adolf y mucho más amigo y compañero de andanzas de Lucas. Y en la memoria de ellos dos, fundamentalmente de Lucas, que acaba de irse, quiero dejar el mejor recuerdo, una experiencia profesional excelente, una experiencia de conocer los mercados y aprender a promocionar proyectos y prospectos con ellos dos, y fundamentalmente la gratitud mía y de mi familia con ellos, porque no solamente me ayudaron a ser un mejor profesional, sino que también me ayudaron a construir lo que he construido en mi vida. Así que bueno, para ellos el recuerdo, y para los nuevos empresarios como Adam y todo el resto de sus hermanos en la figura del grupo Lundin, los mejores deseos. Siempre estamos dispuestos para seguir ayudando. Somos mineros de exploración de alma y de corazón, así que vamos a seguir siempre atentos a cómo va el desarrollo. Y además somos accionistas, creemos en ellos y vamos a seguir siendo accionistas. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega mi presentación y abierto totalmente a cualquier tipo de preguntas. Y bueno, Perfecto. agradezco otra vez, Amadeo, tu oportunidad para poder estar aquí en este momento. No, yo te agradezco tu tiempo para preparar todo esto. Tienes la cámara desactivada, Ricardo, Sí, por sí, si quieres poner. está, Ah, está con alguna falla. vale. Te voy a hacer algunas preguntas y si quieres volver a poner la presentación por si es más fácil la explicación, pues tú mismo, depende de cómo lo veas, ¿vale? Con todo gusto, La con todo gusto. primera Voy a tratar de es... encender la cámara. Perfecto. Te voy preguntando mientras. Hacia el norte, ¿no? A día de hoy sigue habiendo infinidad de targets, ¿no? Hay Maranceles, Gemelos, Ventana. Y al norte de las concepciones de José María y de Enex de los helados, ¿no? También Las Payas, Portoclif. Para ti, ¿qué zonas ves que son más importantes o más interesantes? Bueno, ahí puse el gráfico para poder hablar en con más detalle.
Y aquí está el Sí, puntero. Bueno, tenemos muy bien. el área de los helados. Estoy empezando desde el norte hacia el sur. Hacia el este existe una zona que se llama Cerro Blanco, que está localizada parte en Chile, parte en la provincia de La Rioja. Ya estamos fuera de la provincia de San Juan. Estamos en el área, siguiendo hacia abajo en la fractura. Hay dos fracturas principales que concentran estas posibilidades de yacimientos conocidas. Siempre los geólogos tenemos que decir, nunca tenemos que decir no existe, siempre tenemos que decir no se ha encontrado. Máximo Ujú. cuando hay gente detrás de nuestra inteligencia o experiencia invirtiendo a quienes debemos, obviamente, hablarles un lenguaje muy claro y muy preciso. Entonces, hacia el sur está Cerro Blanco, hacia el sur está el área de Silimanita, que es justo enfrente de José María. El límite entre La Rioja y San Juan este río. Luego Ujú. vamos al área de José María y luego hacia el sur existe una continuidad que obviamente fuera de este mapa, pero que continúa hacia zonas denominadas Las Flechas, Bordo Atravesado. Hay distintas zonas hacia el sur. Vamos a la franja oeste, entonces tenemos los helados, al sur el glaciar del Potro, que es un área de un glaciar gigante, uno de los más conocidos y más grandes de la región, y en el borde de eso, tanto del lado de La Rioja como del lado de San Juan, un área que se llama Potro Cliff, básicamente porque son áreas de altísima pendiente, son cliffs, son barrancos profundos, Sí. donde hay una exposición vertical muy fuerte de todo esquema de alteración, donde se ve esa gradación que veíamos o describíamos en algunos slides más atrás, que se ve incluso en la zona de Filo del Sol ahora en los pozos, pero donde está expuesta bastante importantemente y hay números importantes o hay resultados. Recordemos que entre el Potro Cliff y Filo del Sol está el área de Maranceles y toda el área de la continuidad, que hace unos años estaba bastante tapada por remanentes de glaciares, que hoy lamentablemente por los retrocesos con el cambio climático han sido obviamente consumidos por el calor y ya esas áreas están poniéndose visibles con fuertes coberturas de residuos o glaciares, residuos de glaciares o morrenas que obviamente no hacen posible verlo, pero que fundamentalmente hoy son accesibles. Y hacia el sur de Filo del Sol hay otras anomalías, como por ejemplo mogotes, y hay varias más hacia el sur que continúan hacia los extremos del norte de la faja del Indio, donde también hay prospección y hay algunas empresas que están movilizando campañas de exploración. Entonces, toda esta región es continua desde el área de Maricunga hacia el norte, básicamente del lado chileno, con algunas apariciones en el norte de La Rioja, incluso el sur de Catamarca, y hacia el sur la gradación a lo que es el yacimiento del Indio. Lo que se sabe es que la edad de los intrusivos normalmente va decreciendo hacia el sur. Lo bueno es que en Ujú. esta zona, y ya sabemos por estudios radimétricos de las propiedades de José María y de Filo del Sol, aparecen los dos tipos de intrusivos, los de 20 a 22, 23 millones y también los otros, los más nuevos, de 13, 14, 12. Entonces puede que existan o coexistan dos esquemas de mineralización superpuesta, lo cual es muy bueno porque una puede ser de cobre y la otra de cobre-oro, con lo cual las brechas, y esto es una intuición mía, no está publicado o nadie lo ha dicho enfáticamente, pero por ahí eso daría sentido a mucha de la mineralización epitermal mezclada con mineralización de pórfido y de brechas mineralizadas en Filo del Sol al presente. Todavía se están descubriendo, obviamente. Aprovechando, has comentado un montón de cosas y que tengo un montón de preguntas sobre lo que has expuesto, pero, por ejemplo, empalmando un poco aquí con la geología distinta, ¿no? Estas dos geologías que coexisten. Esto al final indicará que seguramente tendrá que haber dos procesados distintos dependiendo de la geología y que habrá muestras de según qué zona, pues tendremos que hacer un tipo de tratamiento o procesado y otra que haya otro? ¿O tú crees que todo se podrá hacer con un método? Muy buena pregunta, Amadeu. Bueno, voy a lo que se sabe. Como ustedes saben,
Filo del Sol tiene un PFS, un informe de prefactibilidad del año 19, donde hay un yacimiento de oxidados que contiene cobre, que contiene oro y que contiene plata. Fundamentalmente en la parte superior, hasta una cierta profundidad, 250, 300 metros, y ahora se está encontrando más hacia abajo un yacimiento que mayoritariamente está marcado por sulfuros. Obviamente eso involucra ya un distinto tipo de tratamiento para los distintos minerales, para las distintas menas, llamémosle, para hablar correctamente. No es muy distinto de lo que significa el tratamiento de la parte superior de José María con la parte profunda de José María. Y quizás estoy adelantándome porque todavía no he visto La detalles metalúrgicos, futurología. muy fuertes de lo que es los helados, más allá de lo que se conocía Mm. de hace unos años, pero quizás sea también parecido al esquema de los helados. Nada diferente de lo que sucede en muchas otras regiones de yacimientos de este tipo, tanto en Maricunga como más al sur. Es decir, son procesos conocidos, no hay nada nuevo, Amadeo, son todos procesos Vale. conocidos y que en el mejor de los casos, en los últimos años se han desarrollado tecnologías para, por ejemplo, eliminar el problema del arsénico, que por ahí en las Ujú. partes superiores es muy alto y que hace que los concentrados de cobre tengan penalidades. Hay procesos, especialmente producidos de menor costo, mucho más bajo que los que se conocían de antiguo, que permiten eliminar o fraccionar, digamos, eliminar parte de ese arsénico. Recordemos que el arsénico hace unos años era un subproducto que tenía algún tipo de valor. Hoy es totalmente un crédito negativo, es decir, hay que eliminarlo y hay que disponerlo específicamente y hay que venderlo a un grupo muy reducido de compradores en el mundo que hace la disposición final del arsénico. Recordemos Vale. que antes se producían herbicidas y pesticidas sobre base de arsénico y hoy están totalmente prohibidos. Entonces, ese tipo de mineralización es un tema a veces problemático. También existen nuevas tecnologías para tratar los óxidos de cobre, para lixiviar óxidos de cobre o mineralización supergénica de cobre. Hay muchas nuevas tecnologías y la ingeniería, en este caso de proceso, de minas, está evolucionando mucho y ha resuelto muchos de los problemas que existían en otras épocas. Y eso también ha producido, fundamentalmente en Chile, la migración de las explotaciones en profundidades o en sectores aledaños que antes no se podían explotar y que hoy sí han sido posibles de explotar por justamente la alternancia de estos procesos metalúrgicos de beneficio en parte en los procesos de las minas. Perfecto, perfecto. Cuando has comentado, ¿no? Hay un gran glacial aquí en Potro Cliffs, ¿no? Muy, muy cerca del glaciar del Potro. Y parece que se va a intentar explorar hacia esa zona. En principio, la ley de glaciales no está inventariado como una mancha de hielo y, por lo tanto, teóricamente no gozaría de protección especial. Pero puede o se ha empezado a escuchar que puede que haya pues alguna revisión o puede que haya comunidades que presten, pues hagan ruido, ¿no? Acerca el hecho de empezar a perforar cerca de allí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, voy a ser muy cauto en las respuestas porque esto tiene consecuencias legales y ambientales muy importantes. La ley de glaciares y los inventarios de glaciares, tanto los nacionales como los provinciales, son muy enfáticos en la determinación de cuáles son las geoformas donde se puede trabajar y cuáles son las que no se puede trabajar. En el caso Mm. de la zona de Portones o Potro Cliff, como le llames, hay lugares donde obviamente donde haya acumulación de hielo y o acumulación anual de más de 2 años de permafrost, es muy complicado y es muy problemático avanzar con trabajos de exploración y dudo que se vayan a permitir o a diligenciar permisos positivos en esos sectores. Para poder hacerlo hay que tener un informe de impacto ambiental aprobado, que obviamente va a transponer esta situación o esta figura,
y me imagino que las empresas van a... Yo no continúo ligado legalmente, no trabajo para las empresas legalmente, así que no sé los movimientos que estarán haciendo, pero me imagino que están haciendo todos los informes que correspondan y están esperando las autorizaciones correspondientes para poder avanzar y realizar los trabajos que se mencionan. No se puede poner en riesgo ninguna de las grandes expectativas que hay en la región por un permiso por un trabajo no autorizado o por un permiso mal concedido, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la gente que está trabajando es muy capaz y seguramente está tomando todas estas precauciones. Perfecto. El lado chileno per se también tiene, bueno, hay targets interesantes, ¿no? Pero parece ser que es mucho más complicado, que hay que subir agua con camiones, etcétera. ¿Qué opinión tienes de los targets que hay hacia al lado chileno? No, hay varias targets y bueno, acordémonos ahí al norte de este dibujo, en el norte está una mina operando, que es la mina Caserones, que es de un complejo Ujú. japonés. O sea, cuál es la situación? Estamos en los Andes áridos en esta región. Las acumulaciones nivales no son tan profusas como más al sur. Las cantidades de agua disponibles para potencialmente habilitar estos proyectos con el uso de agua, de acuerdo a las cantidades que sean necesarias o al tamaño de los yacimientos que se encuentren, puede no ser suficiente. Entiendo que eh, ya no es un melodrama hablar de traer agua de los océanos con plantas desalinizadoras, cuando los proyectos obviamente lo paguen o tengan la escala como Claro. para afrontar ese CAPEX. Eh, del lado argentino Pues hay ya mayor se disponibilidad. considera verde, se considera Claro, verde. claro, claro, claro. Entonces, yo no relego esa posibilidad. Si los yacimientos son grandes, seguramente Sí, va a haber plantas desalinizadoras, porque además es casi como una exigencia hoy justamente de este cambio tecnológico y de todo lo que se está hablando del extractivismo y de la minería. Y mm, bueno, como dije, si los proyectos eh, soportan ese costo de capital en buena hora, y podrán desarrollarse. Si lo hacen es porque se encontró suficiente mineral como para calificar en esa escala, ¿no? perfecto. En las primeras campañas, creo hacia 2004-2005, buenos agujeros en filo, ¿no? Creo era Borehole 28, por ejemplo, ¿no? Con intervalos muy grandes o Sí. de cobre. ¿Por qué se decidió centrarse en José María en lugar de Filo? Bueno, fundamentalmente por lo que decíamos de las dificultades y los costos. Era muy costoso y muy complicado Mm, avanzar sobre pozos más profundos y fundamentalmente no teníamos pruebas de que ese potencial futuro existiera, ese potencial que claro. se veía existiera. Si hubiéramos tenido un pozo que hubiese llegado a esas profundidades, obviamente lo hubiéramos continuado, pero recuerda que tú tienes una limitante en esto, que es básicamente el mercado, y tienes Ujú. una situación siempre de que tu mercado tiene que ir a la par tuya, entendiendo lo que estás haciendo y cómo estás gastando el dinero, El dinero, el cash at hand. Entonces, claro. nosotros promovíamos la continuidad de estas exploraciones para el próximo año, siempre en el invierno sudamericano. Entonces hacíamos Mm, promoción en Canadá, en Estados Unidos, a veces en Europa, y teníamos que explicar que un pozo de esos costaba $500,000 y que quizás con ese mismo dinero perforábamos 5 pozos en otro sector o en otra zona. claro, Y para el claro. inversor siempre 5 posibilidades es mucho mejor que una. Y bueno, y fundamentalmente era el estilo también que la empresa tenía, donde teníamos siempre proyectos que competían entre sí. Nosotros hacíamos reuniones, me acuerdo, todos los años, hacíamos reuniones de evaluación de los proyectos y cada grupo de geólogos, teníamos 3 oficinas en aquel momento, una en Buenos Aires, otra en San Juan y otra en Bariloche, en la Patagonia,
y competíamos por el presupuesto y hacíamos calificaciones de los proyectos entre todos y lográbamos decir, bueno, en base a las calificaciones, la proporción de plata para o de dinero para este proyecto es tanto y la proyección de inversión de este otro proyecto es tanto. Entonces, teníamos muchas opciones abiertas siempre. Eh, Claro, claro. No, me imagino, ¿no? Que en un presupuesto cerrado, ¿no? Para una junior, tener un depósito, un área tan grande, tan complicada, pues evidentemente todo marcan las posibilidades económicas y el posible potencial o valor que se cree con esas perforaciones, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y después están, a ver, también hay que decirlo, y lo puedo decir a la luz de la experiencia para comentarlo, muchos geólogos o gente que está en el mercado de inversiones va a entender perfectamente. Después están los egos propios de los profesionales que Mm, están en cada proyecto y que cada uno dice, yo tengo un proyecto mejor que el tuyo. Eh, entonces, en aquel momento, quizás, mis años más jóvenes, yo era muy enfático y quizás hasta a veces un poco agresivo en la defensa de los proyectos de esta región. Y creo que esa cuestión, en algún momento, con algún presidente de la empresa, nos jugó en contra, porque yo era tan enfático y agresivo que por ahí no me tomaban en cuenta mis opiniones tan fielmente. Y fue así que me nombraron gerente de exploraciones latinoamericanas y me sacaron de todos estos proyectos para ir a buscar en otros lados. Y anduvimos por Ecuador, por Perú, buscando otros proyectos. Y yo decía siempre, ah, pero aquellos son mejores. Y bueno, claro. cuando yo me retiré del grupo, todavía seguíamos en esa dicotomía. Pero bueno, hoy por hoy, con el diario del lunes, como decimos aquí en Argentina, es muy fácil hablar. Pero aquellos momentos Claro. eran, digamos, de fuertes tensiones internas y de discusiones, todas buenas, ¿no? Todas para el mejor aprovechamiento del dinero y para el mejor destino de la plata de los accionistas, pero con algunos egos pegados en el problema. Perfecto. Y creo que es bueno, muy importante, ¿no? Entender todo esto. Am, o en un proyecto tan grande, ¿no? Cuando uno decide que es momento de dejar de explorar y circunscribir, ¿no? Da la impresión de que Filo no tiene fin, ¿no? Van siguiendo perforando, van siguiendo nuevos targets, se encuentran grados a veces que superan los anteriores. Entonces, ¿cuándo se decide hasta aquí? Es muy difícil. Normalmente no lo decide una sola persona, lo decide un conjunto Mm, sobre la base de éxitos y fracasos. Recordemos que en la exploración son muchísimos más los fracasos que los éxitos, por lo cual hay que ser muy enfático y muy por ahí justamente tener un espíritu muy indomable, si se quiere, para defender unos pocos éxitos ante muchos fracasos. Entonces, eso pasó con José María, pasó con Vicuña o con Filo del Sol, y ha pasado en muchos otros yacimientos. Si uno revé la historia de muchos yacimientos en distintos lugares del mundo, siempre ha habido una época de un empuje muy fuerte y luego un gap, digamos, de exploración en el tiempo. Y alguien tomó de vuelta, reevaluó los datos y volvió a darle un empuje y ahí hubo otro descubrimiento y eso potenció. Bueno, eso siempre sucedió y siempre va a suceder porque estamos hablando de descubrir valor donde no hay ninguna evidencia concreta de que exista al inicio, ¿no? claro. Y que muchas veces tiene un montón de prejuicios. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy, aún hoy, gente de empresas y empresas importantes quizás por ahí a nivel mundial, que dicen, no, no, yo prefiero cualquier yacimiento por debajo de los 3.000 metros. Bueno, yo les pregunto ahora, con un pozo de 1.300 metros de buena ley de oro y de cobre, ¿qué siguen diciendo de un pozo que está a 5.000 metros? Entonces, Claro. hay prejuicios y hay dogmas en muchos de nuestros colegas, que por suerte parece que las nuevas generaciones van eliminando de a poco, pero bueno, es parte del negocio y hay así empresas que tienen un perfil de mucha más, ¿cómo diría?, conservadorismo versus Mm, algunas otras que tienen un perfil mucho más agresivo y de mayor exposición al riesgo. Y bueno, obviamente los yacimientos más grandes y más desconocidos los van a encontrar estas empresas. claro.
La siguiente pregunta es, bajo su opinión, ¿no? ¿Cómo lo ve este triángulo, digamos, de cara al futuro? ¿Será un único distrito con tres minas diferentes? ¿Van a compartir parte de la infraestructura para procesar dentro de las tres minas? ¿Se va a conseguir, por ejemplo, alguna otra en el medio que pueda hacer de eje central? ¿Cómo lo ve el desarrollo del distrito per se? Bueno, es una buena pregunta. Hay que analizarla desde dos perspectivas diferentes. Mm. Hay una perspectiva que es la actual, es decir, si el grupo Lundin a través de distintas de sus empresas continúa siendo dueño mayoritario de estos tres depósitos y de sus potenciales extensiones. Recordemos que la mayor parte de las propiedades de exploración relacionadas a estas áreas continúan el mismo grupo. Mm. Si el grupo, y otra perspectiva diferente es si el grupo recibe finalmente decide algún tipo de asociación con alguna empresa major o con distintas empresas major para cada uno de los depósitos. Ya hemos tenido una primera inversión de Río Tinto, perdón, de BHP en Filo del Sol. Sí, Eh, ¿verdad? yo creo que ellos están, o sea, BHP es una empresa obviamente conservadora dentro de lo que es el esquema del cobre a nivel internacional, pero también poseedora de yacimientos gigantes, con lo cual seguramente ese ha sido el objetivo o mantener un ojo vigilante sobre la evolución de esto desde adentro es mucho más lógico que desde afuera. Veremos qué sucede. Yo creo que sí hay muchas sinergias en lo que es la infraestructura regional. Cuando hablo de eso, hablo de caminos, hablo de power, o sea, energía, y no solamente energía eléctrica convencional, sino energía de renovables, fundamentalmente solar y quizás algo de wind, o sea, eólico, y las estrategias, como mencioné hace un rato, del tema de agua, existencia de agua para los distintos proyectos o para el conjunto de proyectos donde seguramente puede haber una sinergia aún mayor. Así que habrá que verlo, es una parte muy interesante de la historia, pero es una parte muy, muy interesante para los accionistas que sigan creyendo en estas empresas, porque van a ser testigos de un mining camp, como se llama en la literatura internacional, in the making, en su desarrollo. Mm. Mm. Y la última pregunta que le voy a hacer, que además ya le he robado mucho tiempo. Usted conoció a Adolf, ¿no? Fue amigo de Lucas, donde compartió pues, mucho tiempo. Ahora al mando ya está pues, la tercera generación Lundin, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la diferencia, digamos, entre, podemos comparar Lucas, ¿no? Con el padre con los hijos y si considera de que pues van a trabajar de una forma parecida o la dirección, digamos, ha quedado en buenas manos para seguir el desarrollo de todos estos proyectos? Es una pregunta difícil, Amadeo. Que A puede ver, ser tan políticamente correcto como quiera. sí, Aquí sí, sí, este... sí, sí. Primero rescato que acá hay un alma mater y un estilo que fue Mr. Adolf, el abuelo. Y si Eh, no, y si, como usted los conoce, para la gente que, digamos, está iniciando como yo, si quiere definir de alguna forma este estilo, esta alma mater que usted está describiendo, para saber un poco nosotros las características, ¿no? De dichas personalidades que han sido muy importantes en el desarrollo de este proyecto y de la minería en general. Sí, sí, te lo describo muy rápidamente y es básicamente lo que describe el libro. No sé si algunos han tenido oportunidad de tener acceso al libro de Adolf que se llama No Guts, No Glory. Eh, Ujú. en un español educado significa, se traduce sin tripas no hay gloria. Sí, En idioma llano se traduce de otra manera, pero bueno, seamos sí, respetuosos de sí, la sí. audiencia. Este, lo importante es eso, más allá de lo que significa la parte jocosa. Ahí en ese libro se describen una serie de anécdotas contadas por el mismo Adolf, donde de una oportunidad totalmente perdida surge una gran oportunidad de hacer algo nuevo. Desde los primeros pozos que perforaban en los Emiratos
o con algún sheik o bajo la autorización de algún sheik después de una larga cena, y donde comenzó la empresa, a la Argentina de los 90 con Mr. Menem como presidente y con una incertidumbre total de lo que podría pasar y una inversión importante para la lumbrera que nadie más llegó a tomar como riesgo. Rescato eso porque había empresas muy importantes, muy grandes de aquella época que tuvieron toda la oportunidad de acceder a esa licitación y ganarle al grupo por prestigio y por antecedentes. Pero bueno, fue este grupo que con pocos antecedentes y solamente con la decisión política y financiera de hacerlo, se animaron. Y luego lo que pasó en la época de Briex con Veladero, donde nos quedamos totalmente desfinanciados justo al momento del descubrimiento, los intentos de Barrick por hacer compras hostiles, donde sobrevivimos gracias a Adolf y a sus amigos inversores. Eh, Adolf falleció en el 2006. Inmediatamente tomaron la posta Ian y Lucas, uno por la parte petrolera y el otro por la parte minera en general, pero siempre Mm. trabajando con el mismo espíritu, y el grupo creció muy, muy fuerte en esos años. Lucas imprimió un nuevo movimiento, puso a Lundin Mining como una empresa productora en un grupo selecto de empresas. Y bueno, hoy hay conjeturas diferentes. Creo que el estilo y los chicos, hablo de Adam y sus hermanos, lo dejan traslucir en cada vez que pueden, que ellos tratan de continuar el estilo y aquella memoria de su padre y de su abuelo. Lo que pasa es que obviamente han cambiado los tiempos, las cosas no se hacen de la misma Claro. manera y los mercados actúan y resultan o responden de distintas maneras. Creo que la estirpe está, en tanto la conserven, yo creo que está la posibilidad de gran éxito del grupo, y seguramente hay también el estilo que puedan superponer o traer al grupo distintas personas que hoy están ayudando a los chicos a trabajar y formando los equipos, los directorios y los management teams de este grupo. Así que yo creo que el estilo puede seguir imponiéndose, y en función de eso podrán tener otras ruedas, o los chicos podrán tener mayores sucesos a lo que fue su abuelo y su padre. Con que cuiden lo que dejó Lucas y Ian, ya será bastante suficiente. Pues perfecto, Ricardo. Y nada más me queda volver a agradecerte por esta masterclass y por poder compartir toda tu experiencia y sabiduría en el sector. Creo que para alguien que todo el sector o todo el distrito, o para los que sí que lo conocemos, tener la oportunidad de escucharte hablar sobre la historia, el presente y el futuro del mismo ha sido ha sido muy interesante y nos dejan muchas píldoras y muchas preguntas, digamos, a futuro que esperamos que se puedan ir respondiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes, tus seguidores, porque esto para mí además de una cuestión profesionalmente interesante, es una parte de mi vida que siempre recuerdo con mucho cariño y mucha emoción, así que me has permitido revivir momentos muy interesantes. Muchísimas gracias. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.